Porque todo gran personaje debe romperse primero. Hoy vamos a hablar sobre una de las herramientas más potentes para construir un personaje. El momento en el que la historia le arranca la mentira que lo mantenía en pie. Ese instante donde sus sueños, su orgullo o su forma de entender el mundo dejan de servirle. Y para verlo vamos a usar a Luffy como ejemplo principal. El punto exacto donde One Piece le demuestra que tener voluntad no siempre es suficiente. Pero quédate hasta el final, porque la clave no está en ver cómo un personaje cae, sino entender que descubre de sí mismo cuando ya no puede seguir siendo el mismo de antes. Pero, ¿qué significa realmente romperse? Porque claro, hoy en día cualquiera se siente roto ante la mínima adversidad de la vida, y creo que parte de la culpa la tienen las redes sociales. Y aparte de eso, también creo que influye esta generación de cristal que estamos engendrando a día de hoy. Yo, por ejemplo, recuerdo con nostalgia a los Power Rangers. Antes no había ningún problema con que el negro fuera el negro y la china fuera la amarilla. O sea, las cosas eran así y ya está. Ahora mismo, seguramente, solo por reírme de esto, habrá gente pensando que merezco ser lapidado en la plaza del pueblo. Y bueno, sinceramente no podría sudarme más las pelotas. Pero bromas aparte, cuando hablo de romperse de verdad, hablo de otra cosa. Hablo de ese momento en el que la imagen que tenías de ti mismo empieza a venirse abajo. Cuando pensabas que eras fuerte, pero llega una situación que te deja completamente vendido. Y curiosamente el shonen entiende esto bastante bien. Porque los golpes más importantes que reciben estos personajes rara vez van al cuerpo. De hecho, les pueden romper huesos, lanzar contra edificios o atravesar el pecho con una lanza con un diámetro del rabo de Mandingo, y a los 2 capítulos están otra vez corriendo más rápido que un gordo en patinete cuesta abajo y sin frenos. ¿Es algo que me gusta de este género? Pues no demasiado, la verdad, pero ya me he acostumbrado y convivo con ello. La verdadera ruptura llega cuando el golpe va a otro sitio, cuando toca la forma que tiene el personaje de entender el mundo, cuando descubre que sus ganas no bastan, que su sueño tiene un precio, o cuando descubre que querer proteger a alguien no siempre significa tener la fuerza para hacerlo. Y ahí es donde entra uno de los protagonistas más influyentes del shonen, Monkey D. Luffy. Mira, Luffy es un dios, ¿vale? Y no hay debate. Poco le falta para que empiecen a reunirse sus adeptos, reciten sus frases sagradas y vayan puerta por puerta diciendo: buenas tardes, ¿tiene usted un minuto para hablar de nuestro señor y salvador Monkey D. Luffy? Uf, qué pereza, me recuerdan a los testigos de Jehová. Apartar de mi puerta, coño, apártate, hostia. ¿Estoy siendo un tanto exagerado? Puede que sí, pero eso no quita que sea un personaje de la mar de interesante. Y sobre todo, un ejemplo perfecto para entender qué significa romperse y la importancia que tiene en el desarrollo de un protagonista de este calibre. No sé si a vosotros os pasó, pero cuando yo empecé One Piece, Luffy me gustó, ¿vale? Me caía bien, tenía carisma, era divertido, repartía hostias cuando había que repartirlas, pero no terminaba de verlo como alguien capaz de estar a la altura del mundo que la propia serie estaba presentando. A ver si me explico. Estás en el East Blue, todo tiene todavía ese rollo de aventura simple, inocente, y de repente aparece Mihawk. Y básicamente les dice en la cara: hola, buenas, por cierto, el mundo real de One Piece está a este nivel. Suerte, chavales, a cascarla. Y claro, ves a Zoro completamente superado y ves la diferencia absurda que hay entre ellos, y yo al menos pensaba: vale, este protagonista mola, ¿vale? Pero ¿de verdad va a poder liderar una tripulación en un mundo de este nivel? Y no es solo por cuestión de fuerza, que también por su perspectiva y por entender lo que significa ser capitán en un mundo tan hostil. Porque una cosa es pegarle una paliza a una sardina parlante y otra muy distinta es meterte en un mar lleno de monstruos, gobiernos corruptos, piratas legendarios y bueno, a ver, no todo es tan ridículamente abrumador, ¿vale? Entonces yo tenía esa sensación de: o Luffy se pone un poco las pilas o no sé cómo este personaje va a estar a la altura de la historia. Porque durante gran parte de la obra, este es básicamente una fuerza de la naturaleza. Si alguien hace daño a un colega suyo, va, le parte la cara al responsable y luego se come medio restaurante y saltamos a la siguiente isla. Esa es su forma de entender el mundo, simple, directa y tremendamente efectiva. Y precisamente por eso hay un arco que cambió radicalmente esa lógica. Sí, hablamos del arco de Shabondri. La obra coloca a Luffy delante de una situación donde su voluntad, su rabia y su cabezonería no sirven para cambiar el resultado. Hasta ese momento Luffy había perdido peleas, había acabado reventado y había estado al borde de la muerte, pero siempre quedaba esa sensación de que si se levantaba una vez más podía darle la vuelta a la situación. En Shabondri esa lógica se rompe por completo. Luffy ve cómo su tripulación desaparece delante de sus ojos y no puede hacer absolutamente nada. Y ese es un golpe directo al alma del personaje, porque su forma de ser le caracterizaba como alguien capaz de proteger a los suyos. Pero en este arco descubre que querer proteger a alguien no siempre significa tener la fuerza para hacerlo, y esa es la primera grieta real de Luffy. Después de Shabondri, Luffy hace lo único que sabe hacer cuando algo le supera: sigue moviéndose. Ace está en peligro, así que Luffy va por él. Da igual que esté en una prisión imposible de escapar, que su cuerpo esté destrozado o que cada paso le acerque más a una guerra que le queda gigante. Nuestro protagonista todavía cree en la misma lógica de siempre: si alguien que ama necesita ayuda, él llegará hasta allí como sea. Luffy llega a Marineford haciendo lo que siempre ha hecho, aunque esté superado, llegue tarde o aunque el cuerpo ya no le dé para más. Sigue moviéndose hacia Ace, y durante un momento parece que todo ese sufrimiento ha servido para algo, y entonces Ace muere delante de él, y de una forma un tanto estúpida, porque cae en las provocaciones de Akainu. ¿Qué pasa? ¿Sois un poco mariquitas? ¿A que no hay huevos a pelearse contra mí, Venga, ¿a que no hay pelotas? ¿Qué dices tú? Pelea de zorras.
Maravillosa jugada. Ese es el punto donde Luffy se rompe de verdad, porque ahí entiende algo que ningún entrenamiento podía enseñarle. Puedes dejarte la vida por alguien, cruzar el infierno, llegar hasta el otro lado del mar y aún así descubrir que esta vez la historia no te va a premiar por intentarlo. Y justo después de la guerra aparece Jinbei, y esta escena es importantísima, porque este no le suelta el típico discurso de ánimo campeón, no estés triste, que la vida es maravillosa. Eso es como decirle a un asmático, oye, no respires mal, hay mucho oxígeno en el mundo, respira bien, gilipollas. Normalmente este tipo de discursos solo sirven para que te entren ganas de pegarte contra una pared. Jinbei le obliga a mirar a otro lado. Ese momento es brutal porque el dolor sigue ahí, Ace sigue muerto, la derrota sigue pesando, pero Luffy recuerda que todavía hay gente esperándole, todavía tiene una razón para levantarse y todavía tiene una responsabilidad como capitán. Romperse solo no te convierte en un buen personaje, lo que importa es qué haces después de esa ruptura. Y ahí entra una escena clave, la decisión que lo cambia todo. Luffy entiende una cosa que antes le habría costado muchísimo aceptar, no están preparados, ni él ni su tripulación están listos para el nuevo mundo, y es entonces cuando Luffy acepta que tiene que poner en pausa el viaje de sus sueños. Hay muchos personajes que necesitan romperse para poder avanzar, pero cada uno lo hace desde una herida distinta. En Vinland Saga también pasa algo parecido. A Thorfinn le quitan la venganza y se queda completamente vacío, porque durante años había construido toda su identidad alrededor de matar a Askeland. Y cuando eso desaparece, el chaval no sabe qué hacer con sus propias manos. Se mira como diciendo, vale, ¿y ahora qué coño soy yo? En Jujutsu Kaisen, a Itaori en Shibuya le pasa lo mismo. Descubre de la forma más cruel posible de que ser buena persona sirve de bastante poco cuando llevas a un demonio un poco hijo de puta llamado Sukuna. Por cierto, si queréis ver el vídeo exacto en el que Itauri se queda mentalmente hecho mierda, os dejo por aquí el vídeo. Y luego está Guts, que bueno, Guts se ríe de todos estos en plan, vosotros no tenéis ni puta idea de lo que es sufrir, mamones. Creo que por eso son tan fascinantes los puntos de quiebre en una historia. Hay algo mágico en ver el momento exacto en el que un personaje deja de poder engañarse. Ese instante donde todo lo que usaba para avanzar se le cae de las manos, su orgullo, su sueño o su papel dentro del mundo en el que convive. Cada personaje se sostiene sobre algo, aunque muchas veces ni él mismo lo sepa. Pero cuando la obra encuentra ese algo y se atreve a romperlo, ahí es cuando de verdad empiezas a ver de qué está hecho. Casi cualquier personaje funciona por inercia mientras la historia le dé la razón. La gracia aparece cuando la obra deja de seguirle el juego, cuando descubre que su forma de mirar el mundo estaba incompleta o que había confundido deseo con destino, que había construido una identidad entera encima de algo que podía desaparecer en cualquier momento. Y de repente ya solo queda el personaje frente a una verdad que ya no puede esquivar. Y ahí aparece una pregunta clave. ¿Quién eres cuando la idea que tenías de ti mismo deja de servirte? Esa pregunta está escondida en muchísimas grandes historias. A veces lleva al personaje hacia algo mejor, a veces lo vuelve más peligroso, otras veces lo vacía o le da una nueva dirección, pero en todos esos caminos hay algo fascinante. El personaje deja de ser una idea bonita y empieza a parecer alguien atravesado por una experiencia real. Y creo que esa es la razón por la que estos momentos se nos quedan tan grabados, porque todos en algún punto hemos tenido una versión de nosotros mismos que se nos ha roto, y justo ahí es donde muchas historias empiezan a volverse inolvidables, porque un personaje que ha tocado fondo y aún así sigue caminando ya carga con algo distinto, y por eso para mí todo gran personaje debe romperse primero. Y si te interesa esta idea de los personajes que se rompen, Eren Yeager es probablemente uno de los casos más brutales. Te dejo por aquí el análisis para que le eches un vistazo. Por cierto, os dejo un meme a los valientes que habéis llegado al final del vídeo. Un saludito y nos vemos. Jinbei, estoy muy triste. Luffy, tranquilo, te compraré una tostadora. ¿Para qué? Para que tú estés bien. Deja de decir gilipolleces y tráeme algo de beber. Puedes beber de aquí si quieres. Mira, ya te estás pasando de Jinbei, te voy a meter un palo por el culo como si quieras así, puto guiollín de mierda. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a quedar?